Como lo hablábamos hace 8 días con Apolo, que después de haber sido instruido por Áquila y Priscila, dice que vino a ser de gran provecho para la comunidad. Y nosotros pedimos a Dios para que sea así, ¿verdad? Que cada vez que nosotros recibimos un curso, esto sea de bendición para nuestra comunidad. Y por eso tenemos que orar y pedirle al Señor constantemente por eso. Nosotros tenemos que estar en un proceso siempre de renovación. No hay que detener el proceso, no hay que detener lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, lo que el Señor quiere hacer. Como siempre me gustaron a mí las palabras del apóstol Pablo cuando dice, no lo he conseguido, no soy perfecto, pero una cosa hago, olvido lo que dejé atrás, me lanzo a lo que está por delante, continúo mi carrera. Y ese es el reto que nosotros tenemos, no detenernos, no estancarnos, ¿ya? Sino por el contrario, seguir en ese proceso en el cual el Señor nos lleva, a nosotros y a nuestra comunidad. Por eso Dios nos dé la gracia siempre de poder seguir creciendo, madurando, aprendiendo. Recuérdense que nunca dejamos de aprender. Para el que quiere aprender, nunca se deja de aprender. Y para el que no quiere aprender, ni trayéndole a los mejores maestros del mundo, ¿verdad? No quiere. A mí me ha tocado a veces enfrentar algunos grupos que están a la fuerza, que están por obligación, y entonces sencillamente no quieren. Ya, entonces eso no edifica, no ayuda. Hay que buscar, hay que querer aprender siempre. Por eso, mis hermanos y hermanas, Dios los bendiga. Yo los felicito a ustedes que están haciendo el tiempo, el espacio para poder participar en este curso. Nuevamente les repito lo que les mencionaba hace 8 días. Como un curso, tenga mejor si lo reciben, teniendo un escritorio, teniendo donde tomar apuntes. Por favor, no traten de recibir el curso en el sofá o en la cama, ¿verdad? Sino con toda la formalidad posible, de tal manera que esto venga a ser de bendición en nuestra vida. Y por supuesto, hacer el esfuerzo de perseverar, ¿verdad? Recuerde que cuando uno se mete a un curso, siempre se van a presentar 1000 situaciones como para que uno no esté, pero siempre hay que hacer el tiempo, hay que ofrecerle esto al Señor como parte de nuestra entrega, de nuestra ofrenda, de nuestra vida, y tener esa disciplina ya de poder estar participando activamente de este curso. Así que, bueno, vamos a empezar. La primera unidad que vamos a estar estudiando le vamos a poner como nombre el llamado que el Señor hace. Esta es nuestra primera unidad. Ya más adelante después, esta unidad tiene varios puntos que vamos a estar reflexionando. Después nosotros vamos a entrar en un tema que habla sobre nuestra vocación como laicos en la iglesia. Conocer cuál es nuestra participación, cuál es el llamado que la iglesia nos hace como laicos. Al terminar esta parte, seguimos con la otra unidad del curso que habla sobre vías de acceso al conocimiento de Dios. Si lo decimos de otra manera, fuentes de la predicación. Seguimos luego con otra unidad que será cómo encontrar el mensaje en la Biblia. Al terminar esa unidad, seguiremos con otra. Ya ahí entramos propiamente en el campo de las técnicas que nos van a ayudar en cuanto a
profundizar el texto bíblico. Así se va a llamar esa unidad, técnicas de profundización. Al terminar las técnicas de profundización, seguiremos estudiando la clasificación de la predicación. Ese es el timón de la predicación, la clasificación. Cuando terminemos la clasificación, nosotros vamos a entrar a otra unidad que se va a llamar cómo organizar la predicación. Ya, eso quiere decir, hay que saber exponer el tema. Y ahí les vamos a dar los pasos para exponer de la mejor manera nuestra predicación. Después de esto, continuaremos con cómo predicar. Así se va a llamar esa unidad. Y al final estudiaremos un tema de clausura, un tema de espiritualidad que se llama Los amigos del novio. A grandes rasgos, les estoy dando el contenido de lo que será nuestro curso. Por supuesto, cada uno de estos temas de los que les he hablado está subdividido. Ahí vamos a, como les decía hace 8 días, a tener algunos ejercicios prácticos con la finalidad de que esto nos ayude a hacer el curso no solo más vivencial, sino ahí sí que, como se los decía hace un momento, de ir poniendo en práctica lo aprendido. De esto trata nuestro curso. Ya vamos entonces a iniciar con este primer tema que les decía, el llamado. No se preocupen si no alcanzaron a tomar nota de todos los temas que vamos a ir desarrollando. Eso yo les voy a ir diciendo poco a poco en qué unidad entramos y cuál es el punto que continúa. Empecemos entonces. Esta primera unidad, les decía, se llama el llamado. Vamos a empezar planteando preguntas. Y una pregunta para nosotros es, ¿y por qué quiero ser predicador? Imagínense, cada uno de ustedes está participando en este momento del curso. ¿Y por qué? ¿Por qué quiere predicar? ¿Por qué se metió a este curso? A mí siempre me gustó el momento inicial de Jesús con sus discípulos, que nos relata el Evangelio de San Juan, cuando Andrés y Juan dejan de seguir a Juan el Bautista. Juan acaba de decir, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y ellos dejan a Juan, se van detrás de Jesús, y Jesús les hace una pregunta. ¿Qué buscan? Haga de cuenta que, ¿por qué me siguen? Jesús cuestiona a sus primeros discípulos. Y entonces una buena pregunta para nosotros es, ¿y por qué queremos ser predicadores? ¿Ya? ¿Por qué tomé la iniciativa de participar de este curso? Imagínese usted que diga, pues viera que los sábados no tengo nada que hacer, entonces aunque sea el curso me meto. ¿Va? O que alguien diga, pues mire, a mí no me quedó otra porque nos dijeron, o recibe el curso o ya no predica. ¿Ya? Entonces, ¿por qué quiero ser un predicador? ¿O por qué quiero predicar? Aquí les digo, si abriéramos los micrófonos, no lo vamos a hacer en este momento, y que cada uno empezara a expresar por qué quiere predicar, ustedes se van a dar cuenta que hay un montón de razones, ¿ya? Porque lo que he recibido del Señor lo quiero compartir, porque mucha gente no conoce al Señor y hay que anunciar el Evangelio, porque cada día me están dando más
participación en la comunidad o en la parroquia, porque el padre me dijo que le ayude a evangelizar o que le ayude en la catequesis, porque el mundo necesita, porque hay mucha gente que se está perdiendo, o como dice el evangelio, ¿verdad? Porque son ovejas que no tienen pastor y que necesitan el anuncio. Bueno, imagínense ustedes todas las razones que habrían para predicar. Este texto que vamos a leer en este momento lo conocemos como la red del trapecista. ¿Se recuerda usted en los circos? Aquel que sube al trapecio, pues hay una red abajo, ¿verdad? Por cualquier cosa, no sea que no alcance a sostenerse, a agarrarse, esa red le salva la vida. Pues haga de cuenta que este texto que vamos a leer es la red del trapecista, la red del predicador. Abramos nuestra Biblia, por favor, en el Evangelio según San Mateo. En el capítulo 28, versículos 19 en adelante. San Mateo capítulo 28, versículo 19. Dice: Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Fíjense que en este texto, lo primero que encontramos, diferentes traducciones, ¿verdad? Lo dicen de manera diferente. La traducción que nosotros tenemos dice: id pues, vayan. Una de las primeras cosas que comprendemos aquí es que esto no es una sugerencia, no es optativo. Jesús no está diciendo, miren, ahí les encargo si pueden, sino que es un mandato. Fíjense que este texto se conoce como el mandato misionero. ¿Ya? Vayan. Entonces, evangelizar, predicar, enseñar, no es optativo, es un mandato que todos tenemos que cumplir. ¿Ya? Y entonces, con la pregunta que yo les estaba planteando hace un momento, al final de cuentas, ¿por qué voy a ir a predicar? Voy a predicar para cumplir un mandato que el Señor me ha dado. Id pues, vayan. ¿Y por qué le llamamos, les había dicho, la red del trapecista? Porque fíjense que a veces las otras razones nos fallan. Yo a veces digo, quiero ir a predicar porque la gente necesita, y de pronto voy y esa gente no me quiere escuchar, más bien se burla de mí o me rechaza. Entonces uno se desilusiona, como quien dice, ve, y uno queriendo ayudar y cómo lo reciben a uno. Pues quiero predicar porque el padre necesita que le ayuden en la parroquia, en la catequesis, y de repente le cambian párroco y el otro párroco no quiere saber nada de ustedes. Y uno, otra vez, ¿verdad? Ve, y uno aquí queriendo hacer las cosas. Y en fin, cuando nos lleguen esos momentos
de desilusión, porque no me toman en cuenta, porque me marginan, porque esto está difícil. Solo recuérdense de esto, ustedes mismos, díganlo, bueno, y al final de cuentas, ¿por qué estoy yo aquí? Yo estoy cumpliendo un mandato que el Señor me ha dado. Me reciban o no me reciban bien, me ayuden o no me ayuden, se alegren o no se alegren, al final de cuentas, estoy aquí obedeciendo al Señor que me dijo, vayan, vayan. Y recuérdenlo eso en los momentos de desilusión. Recuérdenlo cuando nadie les quiera apoyar. Recuérdenlo cuando sean criticados. Recuérdenlo cuando se burlen de ustedes. Porque uno va a decir, bueno, esta gente que... Pero en ese momento diga, bueno, al final de cuentas yo estoy aquí cumpliendo un mandato que el Señor me ha dado. Y yo seguiré. Por eso es que les decía, a este texto le hemos llamado la red del trapecista. Esto es lo que me va a rescatar cuando todas las otras razones nos fallen. Me va a recordar siempre que estoy cumpliendo un llamado, un mandato que el Señor me ha hecho. Ténganlo presente. Y para tomar todo el texto que hemos leído, fíjense que aquí encontramos varias cosas. Primero, recuérdese, esto es una orden, un mandato, no es optativo, no es sugerencia, no es si puede y si le queda tiempo, ¿ya? Es un mandato, ¿ya? Número 1. 2, tengan presente cuál es la misión. El texto nos dice, vayan y hagan de todas las gentes mis discípulos. En el Evangelio de San Marcos, que concluye un poco parecido, dice, vayan y prediquen o lleven la buena nueva a toda criatura. ¿Ya? Los evangelios terminan así, con ese mandato misionero. El Evangelio de San Juan igual, encontramos a Jesús diciendo, como el Padre me envió, yo los envío. Entonces, el envío a predicar el Evangelio a toda criatura, pero San Mateo dice, hagan de todas las gentes mis discípulos. El discipulado. Una de las grandes necesidades que tenemos hoy en la iglesia es hacer discípulos. Y cuando hablamos de discípulos, es a lo que Jesús le dedicó tiempo en su ministerio terrenal. Hacer discípulos, enséñenles. Hay mucha gente que ha sido evangelizada, hay mucha gente que asiste a nuestras parroquias, pero que no están en un proceso de discipulado. Siempre me gustaron las palabras del Papa Juan Pablo II, este santo que tenemos hoy en la iglesia, cuando en la exhortación Catequesis Tradendi sobre la catequesis dice, todos los esfuerzos que la iglesia hace en su tarea de hacer discípulos, a eso se le llama catequesis. Fíjese qué bonito concepto de la catequesis. A veces uno tiene otra idea acerca de la catequesis, pero la catequesis es enseñar a ser discípulos. Y la misión que nosotros tenemos por delante, como dice el texto, es hacer de todas las gentes discípulos de Jesús. Dios nos dé la gracia de poderlo hacer. Esa es la misión. Luego, número 3, encontramos la metodología. ¿Cómo vamos a hacer esos discípulos? Decía el texto, ¿ya? Bautícenlos y enséñenles. Metodología.
¿Qué se necesita para ser discípulo? Lo que se necesita es ser bautizado. Ese es el punto de entrada en la iglesia, ¿ya? Recibir nuestro bautismo. Porque eso nos abre a la gracia, eso nos abre al poder del Espíritu Santo para que vaya guiando nuestras vidas. Esa es una tarea que realiza el sacerdote, el diácono, ¿ya? De podernos dar el sacramento, ser bautizado. Ese no es un campo propio de nosotros como laicos, pero sí es necesario recibir ese bautismo para abrirnos a la vida de gracia. Pero la otra parte sí es donde nos entramos nosotros. Enséñenles. Enséñenles. El pueblo perece por falta de conocimiento, dirá el profeta. Mucha gente lo que necesita es la sabiduría de vivir una vida nueva, una vida según el Señor, una vida según su palabra, una vida según nos lo enseña la iglesia. Yo me doy cuenta todavía cómo en muchas parroquias se sufre y hasta en los avisos dicen, miren, por favor, aquellos que nos quieran ayudar con la catequesis, por favor, apúntense, ¿verdad? La mies es mucha y los obreros siguen siendo pocos. Se necesita gente que lleve el mensaje, que enseñe, que haga discípulos. Entonces, ¿cómo se van a hacer esos discípulos? A través del bautismo y la enseñanza. Y al final de este texto encontramos una promesa. Número, ¿qué les dije ya? Número 4, ¿verdad? ¿Y cuál es esa? Bueno, número 1, una orden. Número 2, la misión, la metodología. Número 3, y al final una promesa. ¿Cuál es la promesa? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Muchas veces hemos reflexionado en ese texto y bueno, ¿cuántos textos de la Biblia nos hablan de eso, verdad? De la promesa que el Señor hace de estar y permanecer con nosotros siempre. Aquí solamente agregaríamos algo. El Señor se lo está prometiendo a aquellos que van, a aquellos que están asumiendo la misión, aquellos que van a ser discípulos. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta en este caminar del Señor es cómo el Señor viene acompañando, nunca deja solos a aquellos que anuncian y que llevan su palabra. Se cumple la promesa del Señor cuando dice, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces al final encontramos una promesa. Pero para concluir esta primer parte, nos faltó leer el versículo anterior, que es el versículo 18. Nosotros leímos del versículo 19 al 20. El versículo 18 dice, Jesús se acercó a ellos y les habló así. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, id pues. En realidad este sería el punto de partida. Esto sería lo primero. El Señor ha recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Y es el Señor el que nos dice, vayan. Él tiene todo el poder y la autoridad. Y con ese poder y esa autoridad es que el Señor envía. No es por nosotros, no es por lo que nosotros podamos tener, sino por lo que Dios es, el señorío de Jesús.
¿ya? Recuérdese de lo que dice la carta a los filipenses, ¿verdad? Y el Señor le dio el nombre que está por encima de todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame que Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Él tiene todo poder y autoridad, y Él es el que nos está diciendo: vayan y hagan de todas las gentes mis discípulos. Al final vamos a ir nosotros en el nombre de Jesús. Total y al cabo la palabra lo dice. Lo que ustedes vayan a hacer de obra y de palabra, háganlo en el nombre de Jesús. Así que después vamos a hablar un poquito más sobre esto, pero esto es el mandato misionero. Concluimos entonces diciendo, y al final de cuentas, ¿por qué quiero predicar? Para ser fiel y obediente al mandato que el Señor me ha hecho. Todas las demás razones son valederas, pero al final de cuentas es en obediencia a este mandato misionero que el Señor nos ha hecho. Que miren, el Papa Francisco, cuando escribe la Evangelii Gaudium, nos aparece en el capítulo 1, le pone así, la transformación misionera de la iglesia. Numeral 19 del Evangelii Gaudium. Dice: la evangelización obedece al mandato misionero de Jesús. Id y haced de todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a observar todo lo que yo les he mandado. En estos versículos se presenta el momento en el cual el resucitado envía a los suyos a predicar el evangelio en todo tiempo y por todas partes, de manera que la fe en él se difunda en cada rincón de la tierra. Aquí es donde todos tenemos que ser misioneros. Y luego el Papa va a hablar, eso ya no lo vamos a leer, de una iglesia en salida. Y me gustan los textos que pone por ahí el Papa, pero por tiempo no lo vamos a ver. Salir. ¿Salir de dónde? De nuestra comodidad. ¿Ir a dónde? A las periferias, a donde se necesite llevar el evangelio. Y como desde hace algún tiempo se nos está invitando a que nosotros seamos misioneros. Ya nosotros nos hemos quedado refugiados en nuestros templos y tenemos por delante todo un mundo que hay que evangelizar. Esa es una iglesia en salida. ¿Ya? Y como lo decía el Papa Francisco, ahora prefiero una iglesia una iglesia accidentada, una iglesia que está así por salir, que una iglesia enferma por estar encerrada. Entonces, concluyamos, este es el mandato: salgan, vayan, una iglesia en salida, una iglesia misionera, una iglesia que evangeliza, salir a predicar, a llevar el evangelio a todas partes. Ese es el mandato. Muy bien. Número 2, segunda pregunta. Les dije que en esta parte inicial lo vamos a plantear a través de preguntas. Y para esto que estamos hablando de la predicación o del mandato misionero, ¿a quiénes llamó el Señor? ¿Quiénes van a cumplir con este mandato misionero? Leamos por favor ahora el Evangelio según San Marcos en el capítulo 3, versículo 13.
San Marcos capítulo 3, versículo 13. Dice así. Y como yo les decía que esto lo venimos planteando con preguntas, ahí la pregunta es, bueno, ¿y a quién llamó el Señor? ¿O a quiénes está llamando el Señor? Dice Marcos 3:13. Subió al monte y llamó a los que él quiso y vinieron junto a él. Palabra del Señor. Detengámonos ahí. Luego vamos a continuar con esta misma lectura. Pero Marcos 3:13, ¿de qué nos está hablando? Primero hay que comprender esto. La iniciativa es de Dios. Esto se conoce como la primacía de la gracia. ¿Y eso qué quiere decir? En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15 y versículo 16, San Juan 15:16 dice, no me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. Palabra del Señor. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es el Señor el que toma la iniciativa. Y ustedes recordarán primera carta de Juan 4:19. No amamos nosotros primero al Señor. Él nos amó primero. Entonces siempre la iniciativa es de Dios. Él tomó la iniciativa. Él es el que llama, Él es el que elige. Y cuando uno piensa en esto, algunas veces yo lo he planteado así. Miren, entre todos los que estamos ahorita recibiendo este curso, aquí estará la gente más adinerada de Estados Unidos. Ustedes son los más poderosos, los más sabios o los más santos, tal vez por eso nos llamó el Señor. Si aquí les alcanzo a ver la aureola. A veces uno se pone a reflexionar en esto y dice, hay gente más sabia, hay gente más santa, hay gente más buena, hay gente más paciente, hay gente más poderosa, hay gente más adinerada. Y sin embargo, el Señor quiso llamarnos a nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Sin ser los más sabios, sin ser los más santos, Él quiso llamarnos, conociéndonos como somos. Y por eso en esta iniciativa de Dios, uno siempre tiene que estar agradecido con el Señor porque Él quiso llamarnos. Esto es un privilegio, es una bendición. Piensen ustedes por un momento, dentro de tantas personas buenas, santas, sabias, el Señor quiso llamarnos a nosotros. Claro, en este texto aparece la otra cara de la moneda. ¿Y cuál es la otra cara de la moneda? Dice que ellos vinieron a Él. Aquí habla entonces también de la libertad humana que responde a ese llamado que el Señor ha hecho. Ustedes se recordarán del joven rico
que también va a escuchar el mismo, sígueme, anda, vende todo lo que tienes y luego ven y sígueme. Y usted recuerda el texto bíblico. Dice que este muchacho no siguió a Jesús porque tenía muchos bienes. Jesús le amó y al mismo tiempo le ve partir. No fue capaz de dejarlo todo y seguir a Jesús. Aunque el Señor elige, aunque el Señor llama, espera también nuestra respuesta. Nos deja en plena libertad para que nosotros podamos seguirle. Pero fíjense que también en el Evangelio encuentra uno cosas muy interesantes. Fíjense que en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5, cuando el Señor libera al endemoniado de Gerasa, en la parte final de esto, estoy leyendo Marcos 5:18, dice, y al subir a la barca, el que había estado endemoniado le pedía estar con él. Fíjese, este hombre que fue sanado, liberado, dice que le pedía estar con él, pero no se lo concedió, sino que le dijo, vete a tu casa con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Palabra del Señor. Ya se dieron cuenta. Él quería estar con Jesús, pero dice que Jesús no se lo concedió. Más bien le dijo, vete a tu casa y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo, lo que ha ocurrido en tu vida. Y entonces aquí se unen dos cosas muy importantes. El querer de Dios y el querer humano se unen. Y recuérdenlo siempre. El querer de Dios es cuando el Señor llama y elige. Y el querer humano es cuando uno dice como el profeta, heme aquí, Señor, aquí estoy. El sí de Dios con el sí humano. Otra vez les digo, imagínense cuánta gente hay en una parroquia o sirviendo y sin embargo no han recibido este llamado. Y al revés, ¿cuántos han sido llamados, pero le han dicho no al Señor? Que de veras, qué tristeza cuando Dios está eligiendo, llamando a hermanos, a hermanas, a servidores, y sencillamente dicen, no, es que no tengo tiempo, es que el trabajo, la familia, los hijos, y uno dice un montón de pretextos. Ahí vamos a hablar más adelante sobre eso. Cerremos entonces este otro pensamiento. Este otro pensamiento entonces, ¿de qué nos habla? La iniciativa es del Señor. ¿A quiénes llama el Señor? A quienes Él quiere. Yo recuerdo siempre cuando Jesús llama a los 12, que es lo que sigue precisamente después de Marcos 3:13, es el llamado de Jesús a los apóstoles, a los 12. Y siempre recuerdo que compartiendo con unos hermanos decíamos, a Jesús le faltó
a alguien, ahorita se me escapa el nombre, a un gerente de recursos humanos. Cuando usted va a un trabajo, a una empresa, tienen un gerente de recursos humanos. ¿Cuál es el trabajo del gerente de recursos humanos? Elegir al mejor personal posible. Le hacen exámenes, evaluaciones y para poder elegir a la mejor gente. Imagínense el grupo de los 12 que Jesús llamó. Y ahí es donde compartían como que a Jesús le faltó un gerente de recursos humanos. Uno lo negó, el otro lo traicionó, otro habló mal de él sin conocerlo. Santiago y Juan con un carácter terrible, Boanerges, hijos del trueno. Tomás con dudas. Y los otros, cuando las cosas se pusieron difíciles, vámonos. Grupito el que el Señor llamó, imagínense. Uno lo niega, el otro lo traiciona, los otros dos con un carácter terrible, el otro hablando mal de Jesús, el otro siempre con dudas. Un guerrillero, recuérdese también de Judas el Celotes, y un aliado del imperio, Mateo, que cobraba impuestos. Ya, imagínense hasta esos extremos, ¿verdad? Un aliado del Imperio Romano y otro guerrillero en el mismo grupo. Y como les digo, uno diría, gente la que llamó Jesús. No, a Jesús no le hizo falta un gerente de recursos humanos. Él sabe perfectamente a quién llama. Y llama a los que él quiere. Quiso llamar a Pedro, Andrés, Juan, Felipe, Tomás. ¿Ya? Y es fabuloso ver cómo dejando las redes, cómo dejando de cobrar impuestos, le siguieron inmediatamente. Y les recordé esto porque a veces nosotros andamos con dudas, hemos negado al Señor, lo hemos traicionado, tenemos un carácter terrible, hablamos mal. Y sin embargo, el Señor quiso llamarnos a nosotros también. Y recuérdense que cuando el Señor llama no se equivoca. Aquí lo único que hace falta es que nosotros le digamos sí. Le digamos como la Virgen María, he aquí la esclava, el esclavo, el siervo, la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Amén. Entonces, cerramos ese otro pensamiento. ¿A quiénes llamó el Señor? A los que Él quiso. Y qué bueno que quiso llamarnos a cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Dele gracias a Dios. Siéntase honrado, honrada, privilegiado, elegido, bendecido, porque el Señor puso su mirada en nosotros. Quiso llamarnos. Y ojalá cada uno de nosotros sea de los que demos esa respuesta afirmativa. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Amén. Ahora viene la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta, ¿cuál es? ¿Para qué los llamó? Esa es la pregunta. Recuérdense cómo venimos en este proceso. Primero, ¿por qué queremos ser predicadores? Segundo, ¿a quiénes llamó el Señor para esta misión? Tercero, ¿para qué los llamó? ¿Ya? Vamos a entrar con ese planteamiento, pero bueno, se me había escapado decirles que a la mitad del tema vamos a hacer una pequeña pausa de 5 minutos.